Ok, aquí tengo esta orilla que está muy simple, muy sencilla. Son solamente 3 vueltas de cadenas con un piquito en medio que hice la marca cada 2 centímetros. Me gusta hacerlo con pulgadas y con centímetros según la puntada para que me salga el tamaño deseado. Aquí está. Este es algo como para cuando usted tiene una tela muy decorada o ya tiene demasiada vista la tela, ya sea bordado o decoración de la tela, ya el color que tiene también, y usted quiere algo más sencillo para que no pierda la vista tanto en la orilla como lo que tenga de decoración en la tela. Aquí está esto, no es muy llamativo, es algo muy sencillo y también se ve bonito en una tela de color sólido. En blanco también se ha de ver muy bonito, como para las servilletas, las individuales también. Qué bonito está. Aquí se lo pongo como sugerencia. Si a usted le gusta, aquí está. Simple y bonito. Lo hice con el gancho número 7 y el estilo, muy bonito el color. Aquí lo tiene. Aquí ya estoy haciendo la primera vuelta. Son 3 cadenas. Tengo 1, 2, 3 y hago 3 cadenas para hacer el piquito, y en la tercera cadena de abajo para arriba voy a contar, hago medio punto y 3 cadenas y ya la pongo donde estoy haciendo la marquita para ir 3 cadenas, 3 cadenas para el pico, medio punto, 3 cadenas y la marca de los 2 centímetros. Es algo muy sencillo. Esta es la primera vuelta. Aquí estoy cerrando la primera vuelta con punto deslizado. Hice una cadena y voy a hacer medio punto para ahí venir cerrando la segunda vuelta con punto deslizado. Hago 4 cadenas, 3 puntos, 3 cadenas para el pico, y en la cuarta cadena de arriba para abajo voy a hacer, es 1, 2, 3, en la número 4 ahí voy a hacer un medio punto, 4 cadenas, y en la cadena del medio punto de abajo hago medio punto, 4, 1, 2, 3 para el pico, en la cuarta cadena medio punto, 2, 3, 4 y medio punto en la cadena del medio punto de abajo, y así toda la vuelta. Aquí ya terminé la segunda vuelta. Le hice punto deslizado, una cadena, medio punto, y voy a empezar con 5 cadenas y 3 cadenas para el pico. En la cuarta cadena del gancho para abajo medio punto y 5 cadenas y medio punto en el medio punto de abajo, 5 cadenas, 3 cadenas para el pico, en la cuarta cadena medio punto, 5 cadenas y medio punto. Así va a ser toda la vuelta, la número 3, que es la última. Ok, aquí ya está terminada. Le puse el punto deslizado, corté el hilo y ahí está la hebra ya lista. Esto es muy rápido y está muy sencilla pero bonita. Ok,
Espero que le guste y la saque de alguna emergencia que tenga. Algo sencillo, simple y elegante. Gracias.